al conmemorarse el 125 aniversario del natalicio del general de hombres libres Augusto César Sandino, hacemos llegar desde la tierra de Túpac Amaru y José Carlos Mariátegui, desde la patria del poeta guerrillero Javier Heró y del comandante revolucionario Luis de la Puente Uceda, un abrazo fraterno al heroico pueblo de Nicaragua, al Frente Sandinista y al presidente Daniel. Este es un día histórico de recuerdo y homenaje a un héroe latinoamericano y caribeño que, siendo genuinamente nacionalista, hijo de Nicaragua, trascendió sus linderos para asumir la representación liberadora de nuestros pueblos de la patria grande frente a la agresión del imperialismo norteamericano y de todos los enemigos de la independencia y la libertad. Sandino es un referente ideológico y de lucha para nuestros pueblos, sobre todo en una época como esta tan llena de retos y desafíos ante las embestidas del imperio y la ultraderecha, especialmente contra Cuba socialista, la Nicaragua de Sandino y Venezuela bolivariana. Frente a ello, se deben desarrollar esfuerzos para alcanzar la unidad y la integración de nuestra solidaridad militante con esos pueblos hermanos y defender los logros que han alcanzado, así como nuestra solidaridad con todos los pueblos del mundo que luchan por la libertad, la democracia y la paz. Al participar en este acto de homenaje al general Sandino, deseamos agradecer a la compañera Marcela Pérez Silva, embajadora de Nicaragua en el Perú, por la invitación que nos ha hecho para expresar aquí nuestro mensaje. Y no podemos sustraernos a la tentación de dar lectura a un poema de otro ilustre nicaragüense que siguió los pasos y el ejemplo de Sandino, el poeta y comandante Tomás Borge. Tomás escribió hace 20 años, en el mes de mayo del año 2000, su poema Sandino, Padre Nuestro, que dice: ¿Dónde estás? ¿Dónde está la luz severa y dulce de tus pupilas? El cabello oscuro, la autoridad sobre los jardines, las hormigas y las mazorcas. ¿Dónde estás, indio? ¿Qué te hiciste sueño? ¿Para dónde te marchaste, jornalero? Donde quiera que estés, te sigo siguiendo como si fueras Padre Nuestro, un caballo negro con las crines rojas, galopando en las viejas cañadas por los nuevos caminos. Me llamo Eduardo González Viaña y mi homenaje en esta reunión es: 3 poetas profetizan a Sandino. Recuerden ustedes esta oda: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Es un fragmento de la oda a Roosevelt, escrita por Rubén Darío, también nicaragüense, nacido en 1867 y muerto en 1916. Esta composición es una protesta contra la actitud conquistadora e invasora de los Estados Unidos hacia Panamá
y Darío reacciona ante el atropello y en defensa de la soberanía de un pueblo. Pero recuerden un poco más. Le dice también a Roosevelt: los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir de un león. Pero finaliza: tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, os falta una cosa: Dios. Cuando Darío amenaza a Roosevelt con la expresión de hay 1000 cachorros sueltos, no sabía que el primero de ellos sería como él, un nicaragüense, Augusto César Sandino, nacido en 1895 y muerto en 1934. Contemporánea de Sandino es más bien la poeta chilena, diplomática y maestra Gabriela Mistral, 1889-1957. Se compromete a tal punto con la batalla o con la guerra del ejército de locos, como se llamaba el ejército de Sandino, y Sandino la nombra benemérita del ejército defensor de la soberanía nacional. Y en uno de los escritos en que lo defiende dice: Mr. Hoover, el presidente de los Estados Unidos, ha declarado a Sandino fuera de ley, ignorando eso que llaman derecho internacional. Es decir, nuevamente el presidente, no nuevamente, antes que ahora, el presidente de los Estados Unidos asume una posición de sheriff, y como si la América perteneciera a su jurisdicción, declara a Sandino fuera de ley, como lo ha hecho ahora, ¿no? Y como ordena ciertas expediciones punitivas para traer al supuesto criminal. Y dice Mistral: se entiende, sin embargo, que los Estados Unidos hablan del territorio nicaragüense como propio, porque no se comprende la declaración sino como lanzada sobre uno de sus ciudadanos. Mr. Hoover, mal informado, a pesar de sus 21 embajadas, no sabe que el hombrecito Sandino, moreno, plebeyo e infeliz, ha tomado como un garfio la admiración de su raza, excepto uno que otro traidorzuelo o alma seca del sur. El guerrillero no es mineral simple, no es el mineral simple que él ve y que le parece un bandido químicamente puro. No es un pasmo militar al Pancho Villa, congestionado de ganas de matar y cortador de cabezas como en un cuento de Salgari. Este guerrillero ha convencido desde la prensa francesa y el aprecio español hasta el último escritor sudamericano que suele leer, tomándole el pulso, el cable que le informa que su Sandino sigue vivo. Tal vez caiga ahora esa cabeza sin peinar que trae locas las cabezas acepilladas de los marinos ocupantes. Tal vez sea esta ocasión la última en el millar de las jugadas y perdidas por el invasor. Ya no se trata de una búsqueda, sino de una cacería. Pero Sandino seguía vivo, porque la identificación ya comienza
y a la muerte de Sandino se hará de un golpe, quedándose en el bloque. El guerrillero es en un solo cuerpo nuestro Páez, nuestro Morelos, nuestro Carrera y nuestro Artigas. La Efraína es igual. El trance es el mismo. Lo escribió Gabriela Mistral en Nueva York en junio de 1931. Años después sería a Premio Nobel de la Literatura. Y ya que estamos en Premio Nobel, recordemos a un poeta también chileno, Pablo Neruda, 1904-1973. Un poema que llama él Aquel amigo. Después Sandino atravesó la selva y despeñó su pólvora sagrada contra marinerías bandoleras. Sandino acometía y esperaba. Sandino era la noche que venía y era la luz del mar que los mataba. Sandino era una torre con cabezas. Sandino era un fusil con esperanzas. Eran muy diferentes las lecciones de West Point. Era limpia la enseñanza. Nunca les enseñaron en la escuela que podía morir el que mataba. Los norteamericanos no aprendieron que amamos a nuestra propia y pobre tierra amada y que defenderemos las banderas que con dolor y amor fueron creadas. Si no aprendieron esto en Filadelfia, lo supieron con sangre en Nicaragua. Allí los esperaba el capitán del pueblo, Augusto César Sandino se llamaba, y en este canto quedará su nombre, estupendo como una llamarada, para que nos dé luz y nos dé fuego en la continuación de sus batallas. 3 poetas, poesía y profecía de Sandino. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. Palabras resplandecientes, profundas, de gran significado, de nuestro general, de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, que hoy, el día de su cumpleaños, evocamos con más fuerza para abrazar en un solo puño su presencia, su vigencia. Un 18 de mayo de 1895 vislumbró la vida en Niquinoomo, departamento de Masaya, Nicaragua. Este gran revolucionario que emprendió el camino de lucha antiimperialista, hoy más que nunca es el fuego, el símbolo de todos los hombres y mujeres que luchan contra las injusticias, la opresión, la explotación. También quiero reivindicar que en esta fecha, un 18 de mayo de 1927, une su vida a otra gran luz de su pueblo, de los pueblos del mundo, a Blanca Arauz, declarada heroína nacional de la República de Nicaragua. Tuvimos la suerte de conocer a Blanquita Segovia, hija de ambos, mujer de gran temple y lucha, consecuente con los ideales de sus padres, a quien envío todos mis saludos y agradecimiento por ser como es. Un abrazo inmenso desde Perú. Millones de gracias, General Augusto César Sandino. Millones de gracias, Blanca Arauz. Les debemos todos. Todos ustedes son héroes del pueblo que nos legaron el inmenso amor a la humanidad con los verdaderos ideales que forjarán la patria grande. Mi abrazo y mi saludo al heroico pueblo de Nicaragua, a su presidente Daniel Ortega, a nuestra querida Rosario Murillo, y termino con estas palabras de mi general Sandino, que dicen: mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Viva Sandino, viva Blanca Arauz, viva Nicaragua. Augusto Sandino es una de las figuras más destacadas
del proceso emancipador latinoamericano. En relación a él hay que subrayar algunos elementos que son significativos. En primer lugar, sostener y recordar que Sandino fue un campesino, no fue un intelectual, no fue un profesional, no fue un hombre de una definida cultura académica, sino simplemente fue un hombre del campo, un hombre vinculado a los intereses más definidos de la Nicaragua de la época. Fue un luchador social que se levantó a partir de la modestia y de la humildad con la que trabaja un campesino. El segundo elemento que hay que subrayar es que Sandino mantuvo esa humildad y esa modestia durante toda su vida. Nunca dejó esa personalidad, ese modo de encarar las cosas, esa actitud ante la vida. No se dejó seducir jamás ni por el poder ni por los gobiernos de turno. Al contrario, mantuvo siempre distancia de ellos porque siempre consideró que su tarea y su primer vínculo, su primera relación era con el pueblo de Nicaragua. En tercer lugar, hay que subrayar que Sandino fue un luchador social, es decir, un hombre que desde el comienzo de su vida afirmó su vínculo con la causa de los trabajadores, de los campesinos y del pueblo de Nicaragua. Además, a partir de eso fue un patriota, se convirtió en un luchador. Y las condiciones concretas del desarrollo histórico de Nicaragua hicieron que Sandino afirmara su patriotismo en acciones de rebeldía. Efectivamente, cuando los infantes de marina de los Estados Unidos invadieron Nicaragua, Sandino decidió tomar las armas para defender la soberanía de su país. Acuñó una frase que es histórica: la soberanía de un país no se defiende con palabras, sino con las armas en la mano. Esta fue una actitud que en su momento José Carlos Mariátegui consideró como la actitud más digna que podía haber tomado un nicaragüense en esa circunstancia. Pero Sandino no solamente tuvo el valor de tomar las armas para enfrentarse, haciendo uso de ellas, al poderoso ejército de los Estados Unidos, sino que además tuvo el mérito histórico de vencer en esa guerra. La primera derrota de los Estados Unidos en nuestro continente fue la derrota que sufrió el ejército norteamericano ante lo que se denominó el pequeño ejército loco, que fue el ejército de Sandino, que no fueron sino guerrilleros campesinos armados en condiciones muy precarias, pero conducidos por una genialidad militar y al mismo tiempo una estrategia revolucionaria, afincada en una voluntad de lucha sumamente definida y clara. De este modo, Sandino se perfiló como el emblema de la dignidad de Nicaragua enfrentada al imperialismo, enfrentada al gobierno de los Estados Unidos. Por eso es que Sandino no pudo ser abatido nunca por sus adversarios, nunca lo derrotaron en una confrontación política, nunca lo vencieron en una lucha social, nunca pudieron derrotarlo en un enfrentamiento armado. Tuvieron que recurrir al crimen, tuvieron que recurrir a la traición, le hicieron una emboscada y en esa circunstancia y en esas condiciones fue que efectivamente lo secuestraron y lo mataron en 1934, de tal modo que pasó a la posteridad no solamente como la figura histórica de la lucha del pueblo de Nicaragua, sino además como la primera gran víctima del imperialismo en nuestro continente. Por eso es que la sangre de Sandino ha regado de rebeldía y de dignidad y de coraje a la lucha del pueblo de Nicaragua. Y por eso es que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega y sus compañeros, Tomás Borges, Mayorga, y todos aquellos que lucharon en su momento y se continúan combatiendo por la causa de su pueblo, han logrado definir un derrotero de victoria para la Nicaragua sandinista. Hoy Nicaragua efectivamente es el más seguro y más próspero país de Centroamérica. Es un país donde efectivamente se respira un aire de dignidad y de coraje, de valentía y de consecuencia, y se construye una sociedad mejor, una sociedad al estilo de la sociedad que había incubado Sandino y que efectivamente alumbra
el derrotero del pueblo de Nicaragua y que está garantizando su victoria. Por eso, para Nicaragua sandinista y para la memoria de Sandino, vaya desde el Perú un recuerdo solidario. Muchas gracias. Desde el Perú hacemos un saludo respetuoso, solidario a Nicaragua, a su pueblo y al Frente Sandinista de Liberación. Lo hacemos con mucha alegría, lo hacemos con mucho amor por lo que significan ustedes. Ustedes que son el fruto de hacer realidad el sueño de César Augusto Sandino. El sueño de ver libre su patria. El sueño de ser un país autónomo. Un país que no acepta que otros países se metan en sus gobiernos, en sus territorios, que no nos roben o que no les roben sus recursos. La revolución del 79, del 19 de julio del 79, fue seguramente el sueño que Sandino quiso hacerlo cuando todavía tenía vida y no había sido asesinado por el imperio y por los traidores. Hoy día es un día especial para Hispanoamérica. Hoy día en el Perú conmemoramos los 239 años del asesinato de nuestro padre y nuestra madre, Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que se levantaron contra el imperio español. Lo descuartizaron en plena plaza de armas del Cusco. Y que él dijo, volveré y seremos millones. Y ya no se refería solamente al virreinato peruano, sino se refería a toda la América. Hoy día le rendimos homenaje a Túpac Amaru. Hoy día en Uruguay se le rinde homenaje a Gervasio Artigas, quien con sus fuerzas revolucionarias derrotó al Imperio Español. Y hoy día, para regalo a la humanidad, se celebra el aniversario del nacimiento de César Augusto Sandino. César Augusto Sandino, de padre millonario y de madre sirvienta, como lo llamaban. César Augusto Sandino, que se va a trabajar como peón en las tierras de su padre. César Augusto Sandino, que a la edad de 17 años ve cómo los americanos y los gobiernos, o el gobierno de aquella época traidor, asesina a los patriotas de Nicaragua. César Augusto Sandino, que desarrolla todo un nacionalismo, desarrolla toda una forma de enfrentarse al imperio de manera realista en función de lo que él conoce en Nicaragua, de lo que él conoce su pueblo. César Sandino, que estuvo en México y se nutrió, por cierto, de la Revolución Mexicana, de Emiliano Zapata, que fue asesinado también. Sandino, que no solamente pensó en desarrollar la guerrilla para enfrentarse al imperio, a los mercenarios, sino que se nutrió especialmente del ideario de Simón Bolívar, ideario que no ha muerto y que ustedes y nosotros tenemos que hacer realidad, la unidad de nuestros pueblos en función de los intereses de nuestros pueblos. Hace algunos años, cuando aún vivía Fidel Castro, me preguntaron si conocía a Sandino, si sabía algo de Sandino. Y él dijo, sé mucho Sandino. Y nos explicaba, decía, cómo ese hombre, con 20 hombres, con 19 hombres, más el 20 hombres, fueron capaces de formar el gran ejército revolucionario y derrotar a los marines americanos y al gran imperio americano, que tuvo que retirarse de Nicaragua.
A nosotros nos impresionó mucho y quedó para nosotros esas palabras que nunca olvidamos y que las voy a decir al pie de la letra, dicha por él. Mi mayor honor es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y las venas de la patria. Profundidad, inmensa profundidad. Y nos motivó además otras palabras de él, que nos obliga a ser consecuentes con los ideales del país, de nuestros países. No me vendo, no me rindo. Y por eso es que esa consigna, patria libre o morir, circulaba en toda América, especialmente en los grupos revolucionarios antiimperialistas. No era novedad que Estados Unidos, a través de su Congreso, a través de sus gobiernos, a través de delincuentes mercenarios como William Walker, que quería apoderarse no de una porción de Nicaragua, quería apoderarse de toda Nicaragua. Cuando un senador Brown en el Congreso de la República prácticamente dice: necesitamos Nicaragua, tenemos que invadir, apoderarse, apropiarse de ese país que es tierra de nadie. Así eran. Y así nuestros jóvenes y nuestros niños lo han olvidado, no le enseñan. No se dan cuenta de lo que significa ese peligro y hasta ahora no entiendo cómo pueden existir países que creen que es el ejemplo a seguir bajo la falsedad de democracia y libertad. Gracias a la naturaleza, gracias a Dios, existió Tupac Amaru, existieron patriotas y existió gente como Sandino, el general de los hombres libres y de las mujeres libres. Sandino fue asesinado, pero como lo dicen los sandinistas, es el muerto que nunca murió. Recordamos a Carlito Fonseca, por supuesto, recordamos a Tomás Borges y a todos ustedes que hicieron, que dejaron, que entregaron o entregaban sus vidas por la libertad. Yo les quiero proponer algo muy puntual. Estudiemos a Sandino. Demostremos que fue un guerrero por la paz, que fue un guerrero por la liberación de Hispanoamérica, no solamente en Nicaragua, sino en Hispanoamérica. Y les propongo que los países que piensan que son bolivarianos, que están en el sueño de Bolívar, los países que aman a Sandino, a Tupac Amaru, los países que aman a revolucionarios, a la Cuba libre, podamos hacer el inmenso esfuerzo que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un curso obligatorio de nuestros héroes. Porque si no enseñamos, no dejamos la semilla a nuestros niños y a nuestros jóvenes, entonces van a creer que todo esto que hoy día viven en libertad es fácil, que se hizo sin ningún sacrificio. No queremos efigies ni estatuas solamente. Queremos la semilla. Queremos que el pensamiento que rendimos el homenaje hoy a Sandino sea un pensamiento que perdure por los siglos de los siglos. Sea la semilla en tierra fértil que no debe morir nunca, porque el peligro está latente. El peligro no ha desaparecido. Respetamos a los patriotas, demócratas que pudo tener Estados Unidos en sus orígenes. Pues no respetamos a todos aquellos que creen o creían, y estoy seguro que siguen creyendo, que los negros son esclavos, que América Latina y el Caribe es el patio trasero de ellos, que pueden experimentar con nosotros, que se pueden saquear nuestras riquezas. Permitir eso es traicionar a Sandino, a Bolívar y a todos los mártires que dieron su vida. No es que hicieron la guerra y se cuidaron, sino que dieron su vida por la libertad de Hispanoamérica.
con mucho cariño reitero, me despido de ustedes, rindiéndole homenaje al general de los hombres y mujeres libres y pidiéndole que difundamos, que estudiemos a Sandino, que no es justo que lo descubramos ahora, que siempre debió ser conocido. Es una obligación moral para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sepan de que todo lo que tenemos hoy en libertad, ese nacionalismo que tenemos, ese deseo de defender lo nuestro con nuestra vida, no nació hoy, ni nacerá mañana, si es que no tenemos la fortaleza de los ideales de nuestros mártires, de nuestros héroes, y en este caso, como lo fue César Augusto Sandino. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Guillermo Guedes Sontaneda, soy director de la Casa Museo Ricardo Palma. Bueno, para mí es un gran honor dar un saludo a Nicaragua, a los nicaragüenses que viven en el Perú, por el 125º aniversario del nacimiento del general de hombres libres, Augusto César Sandino, héroe de Nicaragua, héroe de nuestra América. Mando un saludo especial a la embajadora de Nicaragua en el Perú, la señora Marcela Pérez Silva, a quien tuve el honor de recibir varias veces de visita en la casa de Ricardo Palma y con quien hicimos un gran evento hace unos años que se llamó Rubén Darío, Ricardo Palma, una amistad centenaria. Saludos a Nicaragua y hago votos por la eterna amistad entre Nicaragua y el Perú. Estimados amigos y amigas del pueblo de Nicaragua, nuevo presidente Daniel Ortega, a todos los miembros del gobierno de Nicaragua y a todos los nicaragüenses. En estos días tan complejos para América Latina y tan decisivos en el mundo, Nicaragua sigue siendo un baluarte de solidaridad entre el Perú y esa parte de nuestra América. Estamos luchando conjuntamente por la soberanía, por la independencia, por la libertad, por la felicidad de la gente. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que esos lazos son lazos antiguos entre Perú y Nicaragua. Esteban Pavletić fue asistente de Sandino durante la lucha revolucionaria. Y José Carlos Mariátegui tenía a Esteban Pavletić como uno de sus hombres de trabajo, no solamente en la revista, sino en la política que hacía. Y por eso es que José Carlos Mariátegui publica en Amauta, el 22 de abril de 1927, un texto, que es un texto que ratifica la solidaridad permanente del Perú y de los pueblos de América Latina en la defensa de la soberanía, como en el caso de Nicaragua, como en el caso de otros países del continente. ¿Qué decía esa nota publicada por Mariátegui? Los Estados Unidos han puesto los ojos en Nicaragua con el propósito de convertir el río San Juan en un canal interoceánico. Sus agentes se han entregado a la faena de organizar las revueltas, de los cuales, al amparo de los fusiles yanquis, debía brotar un gobierno obediente al imperialismo del norte. El único camino de resistencia al dominio yanqui era el camino heroico de Sandino. La bandera de lucha quedó exclusivamente en manos de Sandino y de aguerridos e intrépidos legionarios. Sandino mantuvo impertérrita su actitud rebelde. Y esto que señala Mariátegui luego va a ser respondido por Sandino. Sandino le manda una comunicación el 20 de mayo de 1928 desde el cuartel general del Chipotón, y eso es publicado por Amauta en julio de 1928, en esa relación de hermandad entre Perú y Nicaragua, entre todos los pueblos de América Latina y de todos los pueblos de nuestra América que afirman su soberanía. ¿Qué dice Mariátegui? Señala en esa nota que publica, ¿qué dice Sandino? En la nota que le manda Mariátegui: por intermedio de la revista Amauta, envío mis más fervorosos saludos
a la nueva generación de trabajadores manuales e intelectuales de América Latina, que sabe compartir como propias las horas de angustia que le ha tocado vivir a nuestra Nicaragua. A ella reafirmo mi fe inalterable en el triunfo de nuestras armas, que al defender la libertad de un pueblo de nuestra América, defiende la libertad del continente. Esas palabras quiero reiterarlas ahora y ante el pueblo de Nicaragua y ante todo el pueblo de América Latina. Estamos en un momento crucial en nuestro continente en los cuales hay que afirmar la soberanía, hay que afirmar la democracia, hay que afirmar nuestro derecho a vivir con dignidad, con todas las ventajas que significa tener democracia, dignidad y solidaridad. Envío mi saludo nuevamente a Daniel Ortega, al gobierno de Nicaragua y a ese pueblo hermano. Perú y Nicaragua somos pueblos hermanos, como somos todos los países de América Latina, que estamos enfrentando el intento de Estados Unidos de pasar a controlar, a invadir, a domesticar supuestamente a nuestros pueblos. Quieren hacerlo ya como han dado un golpe de Estado en Bolivia, quieren hacerlo también con la dictadura que quieren y que están afirmando en Brasil, quieren tratar de derrumbar a los gobiernos progresistas de Argentina, de México, quieren afectar toda América Latina para poder pasar a controlarla y no podrán hacerlo. Como reconoció Mariátegui y ratificó Sandino, somos soberanos, somos independientes y seguiremos siendo y lo afirmaremos. Por eso vayan amigos y amigas del gobierno y del pueblo de Nicaragua, mi saludo y felicitación por estos homenajes y sigamos unidos, porque toda América Latina en sus diversos aspectos, desde la parte más lejana del sur hasta la parte más cercana al eje central latinoamericano o la parte que se acerca más a esa baluarte de enfrentamiento al intento norteamericano, toda América Latina está creciendo y está consolidándose. Viva Nicaragua, libre, soberana y feliz. Viva América Latina, soberana e independiente. Todos los pueblos unámonos para derrotar los afanes imperiales de un gobierno desquiciado como el gobierno que maneja ahora Estados Unidos y lograr que prime la paz universal con el desarrollo soberano de todos nuestros pueblos y con la unidad latinoamericana. La Federación de Mujeres Todas Somos Micaela enviamos un saludo fraterno de reconocimiento en un día tan importante para nuestro hermano país de Nicaragua, de América Latina y Centroamérica, por el aniversario del nacimiento y matrimonio del general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, quien junto a su valiente esposa, doña Blanca Arauz, lideraron las filas de la resistencia nicaragüense contra el ejército invasor de los Estados Unidos. Desde Perú, nuestro reconocimiento al compañero Sandino y a la compañera Blanca Arauz. Que viva la patria grande, siempre libre. Buenos días. Deseo adherirme a este homenaje por el 125 aniversario del nacimiento de Augusto César Sandino, el patriota revolucionario nicaragüense, que con su lucha guerrillera logró derrotar a las tropas estadounidenses y desalojarlo de su país. César Augusto Sandino es un héroe latinoamericano de talla universal, porque su lucha heroica al lado de su pueblo, al lado de las guerrillas que en forma valiente derrotaron a las tropas estadounidenses, es un ejemplo a seguir por todos los hombres y mujeres progresistas de nuestro continente y del mundo. Creemos pues que este homenaje a Augusto César Sandino es muy merecido. Él en Nicaragua fundó la Guardia Nacional y también que dio origen luego posteriormente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado por Carlos Fonseca Amador y Tomás Borges y otros revolucionarios. Nosotros creemos que este homenaje debe perennizarse siempre porque hombres como Augusto César Sandino son un referente
para todas las generaciones que aspiran a vivir en un mundo libre, en un mundo feliz, en un mundo de igualdad y de justicia social. Es por eso que mi nombre es Álvaro Vidal Rivadeneira, soy médico de profesión y me sumo a este homenaje en recuerdo de la gesta heroica de Augusto César Sandino al cumplirse 125 años de su nacimiento. Augusto César Sandino fue asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle por órdenes del imperialismo norteamericano. Nosotros, al rendir este homenaje, queremos dejar constancia de que nuestro movimiento médico-social Hugo Pese inclina sus banderas ante la heroicidad de Augusto César Sandino, ejemplo para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación de la señora embajadora de la República de Nicaragua en el Perú, Marcela Pérez Silva, por permitir expresar mi saludo y admiración al general de hombres y mujeres libres César Augusto Sandino en el 125 aniversario de su nacimiento. Sandino, gran revolucionario y brillante militar, con su ejército, defensor de la soberanía nacional, con el lema «La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano», logró expulsar las tropas norteamericanas de su país en 1934. Sandino fue un visionario de la unidad latinoamericana. Él decía que entre los pueblos de América Latina no deben existir fronteras y que todos tenemos la obligación de luchar por una patria latinoamericana unida ante la política colonizadora y absolvente de los imperialistas yanquis. Esta convicción revolucionaria lo forjó Sandino desde muy joven al ser testigo de las intervenciones militares norteamericanas en Nicaragua y en Centroamérica. Generó que el general Sandino incursionara en la lucha revolucionaria y desde la montaña de las Segovias iniciara la ofensiva contra las tropas invasoras. Sandino, al defender Nicaragua, estaba defendiendo su país de la conquista yanqui, de la conquista del dólar. La derrota política y militar de Estados Unidos generó un odio mortal contra el líder revolucionario, odio que se consumó con el asesinato de Sandino y el descabezamiento de la dirigencia del movimiento revolucionario que había derrotado política y militarmente al imperialismo norteamericano. Retiradas las tropas yanquis del territorio nicaragüense, el imperio, con el fin de proteger sus intereses, formó la Guardia Nacional de Nicaragua, dirigido por el general Anastasio Somoza García. El afán expansionista e intervencionista del imperio no cesa, se intensifica contra los pueblos revolucionarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela, considerados por el imperio yanqui como la troika del mal. En la actualidad, la revolución sandinista, dirigida por el comandante Daniel Ortega, enfrenta una dura batalla contra el imperialismo. Es víctima de acciones violentas, como la revuelta de abril del 2018, que intentaba un golpe de Estado que fue contrarrestado por el pueblo nicaragüense. Nicaragua sufre sanciones económicas. El bloqueo y la usurpación de bienes de Nicaragua en Estados Unidos y la Unión Europea, y la suspensión de préstamos por organismos internacionales. Ante esta arremetida arbitraria e ilegal, decimos con Sandino: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. ¡Viva Sandino! ¡Viva la revolución sandinista! ¡Viva Daniel Ortega! Gracias. 3 minutos. Nicaragua y América Latina entera están de fiesta. Celebramos el 125 aniversario del natalicio del general Augusto César Sandino, general de mujeres y hombres libres. Aquí en Lima, Perú,
Compañeros y compañeras, nos sumamos a este gran acontecimiento y rendimos homenaje al héroe de las Segovias, en quien reconocemos a uno de los principales precursores del proceso emancipador de América Latina, siempre presente en las luchas de nuestro pueblo. A continuación voy a leer unos versos escritos por Rosina Valcárcel, dedicados al general Sandino, que lleva por título precisamente Sandino. Compañero Sandino, has venido a visitarnos. Nicaragua tiene adentro una alegría porfiada. Te recordamos tiñendo la vida de arcoíris, ágil, jugando con pelotas de trapo en tu barrio, corajudo, alertas las casitas llenas de humo. Juraste ante los oprimidos y los yanquis temblaron. Hombre de risa abierta, nicaragüense, el pájaro guardabarrancos disipa tu corazón. Por arte de magia, los mártires de la patria permanecen entre rosas de sal bajo la lluvia. Y tú, compañero, eres astro nube iridiscente bajo el horizonte, bordando a disparos el compás. Nuestro cálido abrazo al pueblo nicaragüense en esta magnífica ocasión para reiterar los lazos imperecederos que nos unen en tanto compañeros de luchas y victorias. Muy buenos días, les saluda Bruno Portugués, pintor. Desde este pequeño rincón del Perú, les envío mis más cálidos y sinceros saludos principalmente al pueblo de Nicaragua, pueblo combativo, pueblo heroico, y con ellos a su presidente, el comandante Ortega, y la vicepresidenta Murillo, para conmemorar un año más del nacimiento del comandante Augusto César Sandino, comandante de hombres y mujeres libres, al mando de un pobrísimo ejército, puro derrotar, ¿no? Combatir y derrotar y expulsar a ese monstruo que es el imperialismo norteamericano. Esa gesta heroica y sublime tuvo repercusión a nivel mundial. Por eso la significancia de ese gran pueblo y del comandante Sandino, que nos enseñó de que es posible, ¿no? Es posible ser libre, tener la alegría de ser libre. Y Nicaragua es un pueblo completamente libre, ¿no? De ese yugo imperialista, de ese yugo que asesina y masacra al pueblo, no solamente de América, sino del mundo. Vayan pues este cálido saludo a todo el pueblo de Nicaragua. Estuve presente en una oportunidad y vi como jóvenes, mujeres, ancianos y especialmente los niños le rendían un tributo como si fuera un padre, ¿no? Como si fuera el padre nacional de Nicaragua. Eso demuestra que Nicaragua tiene futuro para seguir siendo un pueblo digno y un pueblo libre. Reitero mi saludo y mil disculpas al ministro de Cultura, Morales, que amablemente nos invitó para estar presente en esta fecha, pero debido al problema del coronavirus es imposible viajar, pero estaremos tal vez en el año que viene o en los próximos años para celebrar y sentir ese calor humano total del pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias y siempre vamos a tener presente con ese orgullo, con esa alegría, ¿no? A un hombre tan digno, un hombre limpio, un hombre valiente, ¿no? Que gestó esta heroica lucha en bienestar de su pueblo y también ejemplo de América y del mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Soy el doctor Eduardo Arroyo Laguna, decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú y directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
con siglas ALAS. Para los sociólogos es sumamente motivante estudiar las estructuras de la sociedad y en general el funcionamiento de las sociedades. Y las preguntas que nos hacemos es por qué algunas logran arribar al desarrollo, otras tienen un bajo desarrollo y otras quedan muy lejos de poder crecer como economías, pero además de no tener bienestar para las poblaciones. Para el caso de Nicaragua y en el caso de los países centroamericanos, por la acción o inacción de sus clases dominantes, pero además por la interferencia permanente de los Estados Unidos, es que observamos sociedades de bajo desarrollo muy supeditadas en su soberanía y sociedades permanentemente invadidas. Tanto en el caso de Nicaragua por Estados Unidos como por la Guardia Nacional en su momento y ya en el siglo XX que comandara Anastasio Somoza. La fuerza del general Augusto C. Sandino, calificado como el general de hombres libres, estriba en que él estableció una estrategia para liberar a Nicaragua y esta estrategia irradió no solamente al continente, sino ha servido para irradiar al mundo entero. De ahí que recuerdo un video en que las tropas chinas de Chiang Kai-shek, que buscaban liberar a China, muchos de sus soldados portaban el retrato del general Augusto C. Sandino, es decir, la figura era ya de carácter planetario. Un día como hoy, un 18 de mayo, nace el general Augusto C. Sandino, 18 de mayo de 1895. Por lo tanto, estaríamos conmemorando el 125º aniversario del natalicio del general Sandino. Al mismo tiempo, es un 18 de mayo en que el general Sandino contrae nupcias con el gran amor de su vida, Blanca Arauz, quien va a ser declarada posteriormente heroína nacional de Nicaragua. En su niñez, adolescencia y juventud, el general Sandino ha visto un país muy inestable políticamente, donde se colocaban presidentes, estos eran depuestos y nunca había suficiente equilibrio ni serenidad para poder vivir. Incluso ha llegado el momento en que un pirata norteamericano, el filibustero William Walker, tomara el poder, se sentara en Palacio de Gobierno, aunque fue derrotado afortunadamente en 1857. Los Marines norteamericanos ingresan en Estados Unidos a Puerto Corinto, ingresan a Nicaragua, en Puerto Corinto en 1912, se irán en 1925. Por lo tanto, va a ser un país permanentemente invadido y va a ser en el año 1927 que varios patriotas nicaragüenses establecen una estrategia para sacar a su país de la dominación, de la dependencia y lograr una patria soberana. Ya en 1926 el general Sandino favorece la candidatura del señor Sacasa como presidente de Nicaragua, quien va a ingresar como presidente, si bien es depuesto posteriormente. Esto va a llevar a que el general Sandino viaje hacia las montañas, hacia las selvas vírgenes de la Nueva Segovia, donde él se va a defender contra la aviación yanqui y contra la Guardia Nacional de Anastasio Tacho Somoza. Nunca lograron derrotarlo con él guarnecido en las selvas de la Nueva Segovia. Son miles los que siguen a Sandino por la fama que ya adquiere. Posteriormente logrará reponer nuevamente al señor Sacasa como presidente y en una cena en 1934 en Palacio Gobierno a la que es invitado Sacasa y parte de su Estado Mayor, luego de la cena, el sobrino del presidente Sacasa y miembros de la Guardia Nacional que dirigía Anastasio Somoza capturan, emboscan y asesinan al general Sandino. La fama de Sandino corre por todas partes. Farabundo Martí,
gran héroe centroamericano, ha trabajado con él. Esteban Pavletich, el peruano, ha trabajado con él. Y en medio de toda esta irradiación antiimperialista van a venir los años negros de la dominación de Anastasio Tacho Somoza, quien va a gobernar de modo servil, vendiendo su país a los monopolios extranjeros. Pero aparte del interés en los recursos nicaragüenses, estaba el hecho geopolítico para Estados Unidos de que Nicaragua permitía el traslado de naves de gran calado del Océano Pacífico al Atlántico, pudiendo allí construirse el canal de Nicaragua alternativo al canal de Panamá. Todos estos años negros, bajo el mando de Anastasio Somoza y sus hijos, Luis Somoza Debayle y también Anastasio Tachito Somoza, van a llevar a que Nicaragua quede postrada en un desarrollo bajísimo, en una pobreza alta. Pero hacia 1962 se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional por Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga, y ellos lanzarán el rush final en junio de 1979, logrando el triunfo el 19 de julio de 1979, derrotando a Anastasio Tachito Somoza. Gana entonces un partido antiimperialista siguiendo las enseñanzas doctrinarias de Augusto C. Sandino. Estos han sido años de avances, de retrocesos, de triunfos, de errores, pero es importante entender que la dialéctica social nicaragüense ha sido así. A 125 años de su natalicio, yo extiendo en el recuerdo un abrazo al general Augusto C. Sandino, a los gobernantes actuales de Nicaragua y a la embajadora de Nicaragua en el Perú, licenciada Marcela Pérez Silva. Hola, soy Sonia Estrada. Un gran saludo por su cumpleaños al general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto César Sandino. Tuve la oportunidad de estar en Managua y sentir el cariño e identificación del pueblo con la revolución sandinista, lo cual se refleja en su organización y administración de la economía, salud y alimentación a favor del pueblo nicaragüense. Había una necesidad de conocer a algún descendiente del general Augusto Sandino y Blanca Arauz. Blanquita nos recibe con una bonita sonrisa. Entonces abrazamos a Blanquita muy emocionados por el privilegio de estar junto a ella, acompañada de uno de sus hijos. Un coro de voces, hermosos, tiernos y alegres niños, corea bellas canciones. Blanca Sandino los mira y escucha con mucha atención y cariño. Abraza a cada uno de ellos con amor maternal. Así siguen varias canciones. El bello atuendo que visten los coristas los hace parecer a aves de colores. Luego sigue la presentación de una obra de teatro por niños casi adolescentes. El tema es la vida revolucionaria de Sandino y su romance con Blanca. Muy interesante la puesta en escena. La delegación de poetas y pintores peruanos atendemos absortos este teatro. El actor que representa a Sandino tiene un parecido espectacular. Lo mismo la actriz que imagina a Blanca Arauz. El teatro y la música se unen para saludar al general y Mujeres Libres por su cumpleaños y matrimonio de Blanca y Augusto en San Rafael del Norte, Nicaragua, el 18 de mayo de 1927. Lo que sigue es una carta de amor de Sandino a su amada Blanca Arauz. Si mi amor es causa de tu desesperación, te ruego me perdones. Prefiero perderlo y morir en la lucha abierta contra el asesino.
El amor a mi patria lo he puesto sobre los amores y tú debes convencerte que el sol de la libertad brille con nuestras mentes. No solo la traición y el oro triunfan. Con más razón triunfará la justicia. Sé optimista, ten fe en Dios y Él nos ayudará a liberarnos para mañana estar juntos. Soy tu mar. 1 millón de besos y un diluvio de abrazos. Gracias. Este mes de mayo, los pueblos de América Latina y en mi caso los peruanos de mi generación, recordamos y celebramos un aniversario más del nacimiento de Augusto César Sandino. Él fue para nosotros un referente histórico de consecuencia, de lucha sin cuartel y que de manera desigual se enfrentó en su época al poder militar de los Estados Unidos que ocupó su país por muchos años, hasta lograr finalmente su derrota y expulsarlo de Nicaragua. Sin embargo, este líder guerrillero, que tuvo el valor de agrupar y movilizar poblaciones pobres de su país, fue asesinado por el jefe entonces de la Guardia Nacional de Nicaragua, Anastasio Somoza, y quedó entonces como un referente para las organizaciones políticas que después se enfrentarían al imperialismo en América Latina. Y con los años dio nacimiento al Frente de Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, que tras una lucha tenaz y militarmente fuerte, logró finalmente la derrota y la caída de la dinastía Somoza tras varias décadas de gobernar Nicaragua en dictadura. De manera que Sandino tiene mucho de historia para nosotros y mucho de enseñanza. Sobre todo es el símbolo del nacionalismo de raíces americanas. Es sobre todo el referente de una línea de consecuencia de amor por el pueblo. En ese sentido, yo celebro esta ocasión, esta fecha, y renuevo mi saludo, mi afecto a este hermoso pueblo de Nicaragua en la memoria de Augusto César Sandino. Un 18 de mayo de 1895 nació Augusto Calderón Sandino, quien además otro 18 de mayo de 1927 se casó con Blanca Arauz Pineda. Ella nació un 25 de mayo de 1909 y desde sus 10 años ella ejerció la labor de telegrafista. Con esta función, con esta labor, ella se ligó a quienes luchaban por la liberación de su patria y puso sus conocimientos al servicio de ellos, porque como tenía información privilegiada, podía hacer de conocimiento de ellos los posibles ataques, las emboscadas, etcétera, que los norteamericanos, los marines norteamericanos, preparaban contra ellos. Así los ayudó, como también los ayudó a poder conectarse entre ellos, quienes estaban al mando del general Augusto Calderón Sandino. Blanca, por ser leal y perseverante a los ideales y las luchas de su pueblo, del pueblo nicaragüense, fue perseguida, fue también torturada. Ella llegó a estar en las montañas con el general Sandino
y llegó también a ver en enero de 1933 la retirada de los marines norteamericanos. Lamentablemente, el 2 de junio de ese año falleció al dar a luz a su única hija viva, Blanca Segovia Sandino Arauz. El 11 de marzo de 2015, ella fue declarada Heroína Nacional de Nicaragua. Como sabemos, el general Augusto Sandino fue a traición asesinado el 21 de febrero de 1934, pero su legado de lucha fue recogido por quienes formaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que logró vencer a Somoza en el año 1979. Desde ese entonces, y bueno, salvo un periodo de 10 años en que perdieron elecciones, en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional gobierna bajo la presidencia del comandante Daniel Ortega, y por su posición antiimperialista, su posición de liberación de su pueblo, es constantemente atacado por el imperialismo, que inventa de todo: bloqueo, saqueos. No hace sino 2 años, Nicaragua tuvo que hacer frente a ataques terroristas de todo tipo, que llegaron a incendiar escuelas, universidades, hospitales. Todo eso fue superado y se reconstruye y se construyen carreteras, hospitales, escuelas, lo cual no deja tranquilo a los Estados Unidos. Felizmente, los hijos de Sandino y los hijos de Blanquita tienen muy claro cuál es su papel y continúan en su lucha. Por eso solo queda decir: ¡viva el general de hombres libres! ¡Viva la heroína nacional de Nicaragua! Buenos días, amigos. Les saluda Eber Arrascue. En esta ocasión me sumo al saludo por el 125 aniversario del nacimiento de Augusto César Sandino. Augusto César Sandino, revolucionario nicaragüense, irradia su pensamiento y accionar en toda América, acompañado de su esposa Blanca Arauz Pineda, Tomás Borges Delgado, Ferretti y 29 hombres. Se interna en las selvas de las Segovias, formando posteriormente un ejército de 3.000 hombres en una lucha desde 1927 a 1933 que obliga a Estados Unidos a retirar sus tropas de Nicaragua. En 2017, Marcela Pérez Silva, embajadora de la República de Nicaragua en Perú, gestiona con su gobierno una invitación a un grupo de pintores y una poeta a participar de una exposición en homenaje al general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. Visita que me llenó de emoción volcánica y sentí por mis venas el correr del viento libre de un pueblo que ama y defiende la paz y libertad. Oportunidad también de conocer la casa de Sandino en su amado pueblo de Niquinojomo y la hermosa visita a Blanca Segovia Sandino Arauz, a quien con el sentir del arco iris la he pintado en una tabla de sargua al lado de sus heroicos y combatientes papás, Augusto y Blanca, quienes se casaron el 18 de mayo de 1927 en San Rafael del Norte. A Sandino: vi de niño hombres y mujeres presentes, eran apartados de su paisaje, y me prometí: cantaré una historia en color para el presente y futuro.
era urgencia de amar, destino y cielo de amor, compañeros de amor, con fe y valor, sin límites, con la luz generosa de la verdad, enfilarse en una columna que va a luchar con heroísmo de patria libre. Cual río de indignación en mis venas, con mi amor siderúrgico, manos salidas del carbón, mi alma y cuerpo se elevóse al dorado amanecer de las selvas de las Segovias. Era mi emplazamiento y la tengo que ocupar. La tierra ya no será dura y fría, brillarán las estrellas y hoces, entre naranjos y trigales, la noche oscura quedará atrás, morirá la melancolía. En todo aparecerá la amada del hombre, dulce luna, nuevo amanecer. Vendrán cabalgando fulgurantes estrellas y nuevos soles. Moral del universo, sin sobre, en telegrama, vestida de blanco, jardín sin final. Hermoso sol de América, dibujado en plenitud, de nombre Sandino, firma Sandino, amor sandinista. Hermoso sol de América, apenas he querido pintar el calor inmenso de tu esencia, libertad que sostiene la vida. Muchas gracias. En este día especial de aniversario que recordamos al general de Hombres Libres, Augusto Sandino, desde el Perú les mando un abrazo, su amigo Jorge Millones, a todo el pueblo de Nicaragua.